darle la palabra. Well, thank you, Don Enrique, for that very... Muchas gracias, don Enrique, por esta presentación tan cálida y gentil. Y yo también quiero agradecer a las autoridades de esta casa universitaria por invitarme a esta tercera edición de la conferencia CAF-LSE, que consolida los lazos entre nuestra región y el resto del mundo. Y yo voy a hablar de navegar la gobernanza mundial en una era de incertidumbre. Y aquí en el Reino Unido el deporte principal es el cricket, ¿no es cierto? Pues en mi región es el béisbol. Y en mi país a veces se le llama Beisbolandia. Y yo me acuerdo de un jugador de béisbol que se llamaba Yogi Berra. Bueno, ese era su apodo. Él era de los New York Yankees. Y él dijo algo que a mí siempre me pareció muy interesante. Él dijo que es difícil hacer previsiones, especialmente acerca del futuro. Entonces, es difícil cuando uno no es mago, no tiene nada que le pueda ayudar a realmente pronosticar qué es lo que va a suceder en la actualidad internacional. Los grandes medios internacionales han, sin embargo, declarado ya que el 2016 ha tenido un inicio difícil. Hemos visto la caída repentina de la bolsa china. Cerraron la bolsa. De hecho, el índice compuesto de Shanghái cayó en un 10% en la primera semana del año. Y esa es su mayor caída desde agosto del 2015. Y el índice compuesto de Shenzhen cayó en un 6.6%. En total, 1.3 billones de dólares fueron eliminados de las bolsas en la primera semana de la bolsa de un año. Es inaudito. Las equidades siguen bajando y como resultado el promedio industrial del dólar ha perdido más de 1.000 puntos en la primera semana de 2016. Ha bajado en un 6.2%. El S&P bajó en un 6% y el Nasdaq, ustedes saben que ahí se comercian las empresas tecnológicas, bajó en un 7.3%. Eso significa que en tan solo una semana se perdieron 1.36 billones de dólares. Billones. En Londres el FTSE bajó en un 2%, 30 puntos. Otras bolsas europeas tuvieron peores resultados que Londres. En París hubo una baja de 1.7%, en Frankfurt el DAX bajó en 2.3% y en Asia el Hang Seng de Hong Kong bajó en 3.1% y el Nikkei de Japón bajó en 2.3%. En los mercados de las monedas internacionales, el valor del yuan está en su nivel más débil desde marzo del 2001. Eso es en el mercado de las divisas. Esta devaluación sucedió en agosto del año pasado también. En esta ocasión, las autoridades chinas dijeron que tenía la esperanza de permitir que las fuerzas del mercado controlen más su divisa, pero desde ese entonces su Banco Central ha gastado miles de millones de dólares en tratar de reforzar el yuan, que ya ha bajado en un 60% frente al dólar. Y eso es muy interesante porque vemos que es la apreciación del dólar que está causando este declive económico. No solo estamos hablando de los precios de los productos básicos, sino también de la estabilidad y la fuerza del dólar. Hubo una caída en el verano en China.
la libra bajó en 1.2% frente al dólar. Es 1,5 cents. Entonces, con el fin de las vacaciones navideñas, debido a la volatilidad y la incertidumbre en los mercados internacionales, se puede decir que hasta este entonces, este año, el 2016, no se puede considerar un año nuevo muy feliz. Entonces, lo impredecible. Desde hace más de 40 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una rivalidad constante entre los superpoderes del mundo, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque nunca se llegó a un real enfrentamiento armado por la amenaza mutua nuclear, hubo muchas guerras que se libraron en otros territorios, en guerras indirectas. Sin embargo, con todo esto, en el 89 nadie pudo predecir la caída del muro de Berlín, ni todos los eventos que le siguieron a esa caída, porque esto conllevó la caída de los regímenes autoritarios de Europa del Este y también al colapso de la Unión Soviética. Entonces, al parecer, lo inesperado, lo impredecible es la nueva tendencia en la política internacional. Y eso es un gran reto para el análisis político y las previsiones. Sin embargo, desde el fin de la Guerra Fría hemos visto grandes transformaciones mundiales. La humanidad en general está pasando por un hito histórico. Esta época es una de grandes cambios. Estamos viendo cambios tecnológicos, sociales, ambientales, económicos y políticos. Esta transformación ha sido vertiginosa y muy emocionante. Hemos visto grandes avances en muchas áreas. Hemos visto un incremento vertiginoso también en la producción, más relaciones comerciales. Vemos que hay mayor movilidad social en muchos lugares del mundo, movilidad social positiva, y también vemos que los lazos de transporte pues, se han estrechado. El mundo está cada vez más interconectado, interdependiente, y esto hasta ha alterado la noción de espacio y tiempo. Uno de los cambios más profundos y significativos en el último cuarto de siglo ha sido la mundialización, la revolución digital, el terrorismo mundial y la crisis financiera del 2008. Ahora, si bien el mundo es impredecible y volátil, pues es también complejo, más frágil, más peligroso. Pero con todo eso seguimos manteniendo el mismo marco institucional que se creó tras la Segunda Guerra Mundial. Eso se reiteró varias veces en el primer panel de la mañana. Estamos pasando por esta gran transformación, pero con las mismas instituciones que se crearon tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos continuando de operar en el sistema que se decidió en la conferencia de Yalta dentro del sistema Bretton Woods. Entonces, es hora de avanzar. Y tenemos todos que contribuir a la reforma del sistema de la ONU, el FMI, el Banco Mundial, la OMC. Todo eso lo tenemos que hacer para garantizar la paz, la estabilidad financiera, el flujo de bienes y servicios y el desarrollo sostenible en este siglo XXI tan turbulento, que bien podría quedar reconocido en los libros de historia, en los análisis históricos, como la gran época de incertidumbre. Ahora, el acuerdo de los
las metas de desarrollo sostenible de la ONU fue un gran avance, y también el acuerdo al que se llegó en París sobre el cambio climático. Ahí se acordó mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 grados centígrados. Esta mañana también hemos hablado mucho de Doha, de la ronda de Doha, y necesitamos avanzar con esta ronda en la OMC también para garantizar el acceso a los mercados, el comercio en bienes no agrícolas, y hay que garantizar también la seguridad alimentaria y el desarrollo rural mediante esta ronda. Ahora, hay muchas fuerzas mundiales complejas. Desde este fin de la Segunda Guerra Mundial vivimos en un mundo cada vez más conectado, hiperconectado. Y esto lo vemos también en el comercio, en finanzas, el transporte, telecomunicaciones, media y cultura. Y los países se han organizado en bloques regionales que han firmado acuerdos con otros bloques de gran poder en relación a áreas de interés común. Pero paradójicamente, mientras la globalización realmente estaba surgiendo a lo largo y ancho del mundo, también estaba surgiendo una fragmentación mundial. Y utilizo acá la palabra fragmentación con otro sentido quizás que esta mañana. Y yo lo veo como una tendencia que ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, una tendencia de fragmentación en países cada vez más pequeños. Y vemos que hemos visto el colapso de la Unión Soviética, y con este proceso de globalización y fragmentación, ahora tenemos 15 estados independientes soberanos. Checoslovaquia ahora es la República Checa, y Eslovaquia, la antigua República Socialista de Yugoslavia, ahora son 5 países diferentes, y hay toda una ola de nacionalismo y separatismo en diferentes países del mundo. Y cada vez que un país se deshace y se vuelven unidades más pequeñas, esa unidad más pequeña busca formar parte de una organización más grande, de una organización supranacional. Vemos el caso de Cataluña, donde quieren salir de España, pero quieren permanecer como parte de la Unión Europea. Es un proceso muy complejo de desintegración e integración. Ahora, puede que el poder de los Estados Unidos enfrente un declive, pero con el auge de BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, el G7, G20, etcétera, y el G95, o mejor dicho, G195, también lo tenemos, que son todos los miembros de la Asamblea de la ONU. Hemos visto, sí, una transferencia de poder del occidente al oriente y de norte a sur. El mundo se está volviendo cada vez más multipolar. Esto es inaudito. Entonces, en los años 90 se proclamó un nuevo orden mundial, pero eso no es lo que vemos ahora. Lo que vemos es un nuevo desorden mundial o una anarquía mundial. Vemos turbulencia de mercados, vemos tensiones internacionales y disturbios sociales en diferentes países del mundo. Pero a pesar de todo eso, enfrentamos retos mundiales comunes, y estos los debemos enfrentar no por separado, sino todos juntos. Estos retos, bueno, George Osborne, el canciller del Reino Unido, lo ha llamado un cóctel de riesgo, y este es la falta de recuperación de la crisis financiera de 2007-2008, la turbulencia en los mercados financieros, que genera una falta de confianza entre los inversores e inestabilidad en la economía mundial. Vemos una gran concentración de riqueza en las manos de pequeños grupos, y esto está
generando desigualdad social. Vemos gran desempleo, especialmente entre los jóvenes. La deuda pública está creciendo. Hay una escasez de agua fresca, el cambio climático y la crisis migratoria europea. También hay riesgos globales relacionados con la crisis entre Ucrania y Rusia, las disputas entre China y Japón sobre islas y también vemos tensiones por pruebas nucleares que se están realizando en el mar Pacífico. Todo esto debe interesar claramente a los estados directamente afectados, ¿sí? Y eso es lo que vemos. Los estados soberanos solo participan en los asuntos internacionales cuando están defendiendo su propio interés. Pero esto está generando una impresión de anarquía en las relaciones internacionales. Pero eso debe cambiar. Los estados soberanos deben colaborar para controlar, normar y enfrentar los retos mundiales. Y tienen que hacerlo en colaboración con ONGs, la sociedad civil, movimientos sociales, empresas multinacionales, académicos y los medios. Y a través de partenariados público-privado también. Esto lo debemos hacer en este siglo XXI. No se trata de socavar a los estados y socavar su papel a nivel nacional e internacional. No, se trata de repotenciar los estudiados y prepararlos para realmente enfrentar estos retos mundiales. Para esto necesitamos la ONU con sus 195 países miembros, porque puede convocar a organizaciones y estados por la paz, el ambiente, el desarrollo sostenible, el progreso y la prosperidad. Y la ONU debe reformarse para seguir siendo una organización relevante y prestigiosa en el ámbito internacional. Debe superar, ya ir más allá del marco que se generó tras la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo ha cambiado y la ONU tiene que adaptarse. Alguien esta mañana mencionó que debe haber un reajuste, y sí, eso es lo que necesitamos, porque el mundo ha cambiado por fuerzas mundiales muy complejas. Ahora, ¿cuáles son los prospectos mundiales? Bueno, según el informe de previsión económica mundial, pues el crecimiento del 2015 fue más bajo que lo previsto y fue tan solo un 2.4%. Esta reducción se atribuyó a la desaceleración del crecimiento económico en los países emergentes. Eso conllevó una reducción de comercio mundial. Porque antes lo que veíamos era que los países en desarrollo estaban creciendo rápido y el crecimiento se estaba disminuyendo en los países ya desarrollados. Pero ahora en los últimos 4 o 5 años hemos visto que las tasas de crecimiento han aumentado en los países desarrollados y ha habido una reducción en los países emergentes y en vías de desarrollo. También hemos visto una caída drástica en los precios de los productos básicos, gas, carbón, por ejemplo, metales. Hemos visto una baja de casi 30%. Y el comercio ha aumentado solo 1.5% en el 2015. Y esta es la tasa más baja desde que se desencadenara la crisis mundial del 2008. El comercio mundial, pues se espera que haya un crecimiento leve en el 2016. Se espera un crecimiento de 1.5%, o sea, 0.1% más que en el 2015. Si vemos hacia el futuro, el crecimiento mundial, pues se espera que este crecimiento siga creciendo, pero que el paso va a ser más lento.
Va a ser el 2.9% en el 2016 y 3.1% en el 2017 y 18. La inflación mundial va a crecer moderadamente, pero la inflación va a ser baja si se considera desde una perspectiva histórica. Vemos, estas tendencias son sin precedentes, no los hemos visto desde los años 80. La mayoría de las grandes economías mundiales se han contraído por 3 años consecutivos. Ahora, los países de ingresos altos siguen recuperándose, a diferencia de los países emergentes, y eso por un aumento de la demanda local, por una reducción del desempleo también. Sin embargo, la previsión de crecimiento para el 2016, pues las previsiones son bajas por el impacto del dólar más fuerte y el impacto de Japón en la ralentización del comercio en Asia. La actividad económica en los Estados Unidos en el 2015 aumentó en un 2.5%, fue la tasa más alta desde la crisis. Y los factores principales fueron un mercado laboral fuerte, se estaban creando 200.000 trabajos al mes en los Estados Unidos. Entonces hay un mercado laboral fuerte, una buena demanda local. Y la recuperación del mercado inmobiliario también mejoró. El desempleo bajó a 5% para fines de 2015. Solo vimos junto con la expansión del 2.5%. Esto es los Estados Unidos. Ahora, la eurozona creció en un 1.5% el año pasado con el incremento de las exportaciones y mejoras de la actividad económica en España, por ejemplo, si bien Alemania decepcionó y hubo una ralentización en Francia también. Desde que se empezara el programa de quantitative easing en la eurozona, al igual que en los Estados Unidos, ha habido mejoras en la disponibilidad de crédito en la eurozona tras varios años de recortes y austeridad. Pero hubo reacciones iniciales muy distintas a la crisis en los Estados Unidos y en la eurozona. En los Estados Unidos realmente se inyectó dinero en la economía para lograr el crecimiento económico y para reducir el desempleo, mientras que en Europa la respuesta fue a la opuesta. Hubo recortes que generaron tensiones sociales y desafectación política. Ahora, desde el 2008 al 2013, de los 22 gobiernos establecidos en Europa, pues 21 perdieron las elecciones, no fueron reelectos esos gobiernos. Ese es el nivel de descontento. Solo Angela Merkel sobrevivió a una reelección. Las economías periféricas no han sido contagiadas por la crisis en Grecia. El tercer programa de rescate fue acordado con 95.000 millones de dólares estadounidenses. En China, el crecimiento va a ser de 6.9%, es una baja de 7.3% en el 2014. El 6.9% es la cifra del 2015. Y esta es una baja de los 12% que estábamos viendo en años anteriores. La desaceleración refleja problemas en el mercado inmobiliario y también en la industria en general. El mercado inmobiliario y la industria china han visto un gran auge, sin embargo, en inversión desde 2009 y 2013, y eso generó una gran deuda para un pequeño número de empresas grandes. Ahora, ECLAC, CEPAL en español,
ha indicado que hubo un decrecimiento en la economía regional en el 2015 de 0.4%. Hubo actividad económica al interior de la región, pero lo que realmente conllevó a esa reducción regional económica fueron las tasas negativas en Brasil. El Caribe creció casi en un 0% el año pasado, 0.1%, mientras que las zonas donde se hablaba español creció en un 4%. Lo que hemos visto es que los países sudamericanos están más vinculados con China, exportan petróleo, gas, soja, metales, exportan estos productos básicos a China, y con el ralentizamiento de la economía china, pues Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina han sufrido el impacto de este enfriamiento chino. Mientras que México y el Caribe están más vinculados con los Estados Unidos. Y como ha habido una recuperación en los Estados Unidos, entonces hemos visto mejores cifras económicas en esos países que en los países sudamericanos. Ahora, ha habido todo un proceso de paz en Colombia. También hemos visto las conversaciones y la apertura entre Cuba y los Estados Unidos. Todo esto es muy positivo, claro está. Ahora, volviendo a China. Hemos visto la desaceleración a China. La tasa de crecimiento está en el nivel más bajo desde el 2009. Sus reservas externas han bajado en más de $1 billón. Y se teme que la segunda economía mundial se va a desacelerar tan repentinamente que va a tener un gran impacto en el resto del mundo. Los inversores se empezaron a preocupar cuando la bolsa empezó a desmoronarse a mediados del año pasado. Y en conjunto con eso hemos visto también la caída de los precios de petróleo. Ha habido una baja de 65% desde un pico hace 18 meses. Y parece haber una sobreoferta, un exceso de oferta y una reducción de la demanda, especialmente de China. Los metales industriales, que son un referente importante para los precios de productos básicos mundiales, también ha caído. China representa casi la mitad de la demanda de metales mundiales, pero la falta de demanda interna ha reducido su demanda por metales importados, y esto ha conllevado la caída de los precios. Y con la caída de la bolsa china también ha habido reducciones en las bolsas alrededor del mundo. Entonces los economistas ahora temen una repetición de la crisis del 2008 alrededor del mundo. George Soros habló en Sri Lanka, y él es un inversor multimillonario, y él dice que China está luchando por hallar un nuevo modelo de crecimiento y está transmitiendo sus problemas al resto del mundo, y eso en conjunto con una reducción de los intereses disponibles en el mundo, los precios, está generando muchos problemas para los países emergentes. Y él dice, cuando yo veo a los mercados financieros y los retos tan serios, pues todo esto me hace acordar al 2008. Ustedes saben cuál fue la crisis de Lehman en el 2008, los Lehman Brothers y su colapso. Y algunos piensan que el 2016 va a ser el peor año desde que pasara eso en el 2008, mientras que otros pronostican que va a ser un año más robusto, porque muchos bancos se han llevado a cabo reformas y se han consolidado. Ahora hay mucha incertidumbre acerca de dónde está yendo la economía, hay mucha incertidumbre. Lo que vemos es que hay una transición. China
solía ser una economía que exportaba y solía ser la fábrica del mundo, pero nuevos conflictos también han emergido a la par, como las tensiones recientes entre Arabia Saudí e Irán y las tensiones generalizadas entre los suníes y los chiíes en el mundo musulmán. Y esto ha generado una reducción en los precios de petróleo. Esto no se ha visto nunca antes y los precios ahora están más bajos que desde hace una década. Hemos visto que los precios de petróleo antes, con una crisis de este tipo, aumentaban vertiginosamente. Antes hemos visto que hubo un aumento en el precio por barril a $38, pero después ha habido una reducción repentina también. Y ayer el índice del Brent llegó a $29 por barril. Ahora, la reacción del mercado mundial ha sido sin precedentes. Arabia Saudí está produciendo billones de barriles y se encuentran cerca del estrato de Hormuz. 70 millones de barriles pasan por ahí cada año. Entonces, la prima geopolítica en los precios de petróleo ya no existe. Esto ha sido eliminado, por ejemplo, por el gas de esquisto que se está extrayendo en los Estados Unidos. Entonces, hay un exceso de oferta. Pero vemos nuevos conflictos en todo este conflicto entre Arabia Saudí y Yemen, la guerra civil en Siria, el caos en Libia, la guerra que continúa en Egipto, tensiones políticas, mejor dicho, en Egipto, el conflicto entre Israel y Palestina y la crisis de refugiados en Líbano y Jordán, porque ellos están obviamente recibiendo los refugiados de Siria. Y en ese contexto, ha habido un aumento de la producción de petróleo. Los países de la OPEP han definido eso como su estrategia para parar el avance de la producción de gas de esquisto de los Estados Unidos. Ahora, la mayoría pronostica que va a haber un aumento en los precios de petróleo a fines del 2016. Pero pronostican que va a empeorar antes de eso y que el promedio va a ser $30 en febrero. Según un informe del analista Morgan Stanley, se indica que el fortalecimiento del dólar estadounidense podría frenar o podría ayudar a reducir el valor del barril a $20. Eso es porque si hacemos una comparación entre la cesta de monedas, bajaría el precio aún más hasta $8 por barril. Los países que producen petróleo crudo también están sufriendo la bajada de los precios. Los excedentes se están convirtiendo en déficits y los problemas sociales se reemplazan con medidas de austeridad. Ya lo estamos viendo y nunca podríamos habernos imaginado que Qatar cerraría Al Jazeera en Estados Unidos, que lo ha hecho por problemas presupuestarios. Ahora, economías al borde del colapso. La inflación ha subido más del 150% en el año 2015 y va a subir más del 200% este año en el año 2016. Por lo tanto, Venezuela se encuentra en una situación de hiperinflación y hay una falta de productos básicos y alimentos. Es un país, por lo tanto, muy impactado por la bajada en el precio de crudo. También en Rusia, más de la mitad de los ingresos del país viene de exportaciones de petróleo y gas. Además, han sufrido debido a las sanciones por su intervención en Ucrania. El PIB ha bajado un 3,8% y va a seguir bajando al menos un 6% en el año 2016. También hay una teoría de conspiración relacionada con esta bajada de precio. Se ha comentado que Arabia Saudí y Estados Unidos de alguna forma ha llegado a un acuerdo clandestino. Arabia Saudí estaba preocupado, pensaba que
gas estaba quitando cuota de mercado porque Estados Unidos se ha convertido en un poder mundial con fracking hidráulico. Esto ha convertido a Estados Unidos en un productor de gas y esquisto muy importante, y pensaba que iba a quitarle cuota de mercado a Arabia Saudí. Pero también pensaba que si el precio de petróleo cayera, tenían Rusia, Irán y Venezuela que tener en cuenta. Entonces, con las sanciones económicas y con la bajada del precio, la situación de Putin se debilitaría y que se tendría que llegar a un tipo de acuerdo. Con Irán siempre han querido llegar a un acuerdo sobre el tema nuclear, y en Venezuela también querían debilitar el gobierno. Eso es una teoría de conspiración que podría explicar por qué ha bajado el precio del petróleo. También los precios más bajos han afectado la situación financiera en Irán en un momento en el que tienen que luchar contra el Estado Islámico. El aumento en la producción no ha compensado esta reducción en los precios. También tenemos el caso de Nigeria, que ha sufrido un gran impacto, y Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que países en la región van a necesitar años para recuperarse, sobre todo si se encuentran en el Golfo, que todavía son muy dependientes de exportaciones de petróleo crudo. Esto sumará un déficit de 700.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Los países más expuestos son los estados del Golfo, como Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes. El FMI prevé crecimiento en Oriente Medio al 2,5% en el año 2016, que es menos de la mitad de lo que se preveía hace 3 años. Esto es ya se han anunciado medidas de austeridad para el año 2016 debido a esta caída en el precio del petróleo. Esto también ha provocado muchas pérdidas de trabajo, y los productores de petróleo con muchas deudas hacen frente ahora a graves problemas económicos. La situación ha cambiado mucho en contraste con unos años, y esto ha financiado el boom en Estados Unidos. Ahora las empresas pueden invertir en nuevas tecnologías como el fracking hidráulico, que le permite a las empresas buscar petróleo y perforar en zonas más dificultosas. Anteriormente no tenían acceso a los mercados de los bonos para obtener financiamiento, pero ahora han aumentado los precios de los créditos para las empresas de petróleo más arriesgadas, y esto coloca a las empresas bajo más estrés. También está creando dolores de cabeza para las empresas o los bancos de Wall Street. Los ingresos están desapareciendo, pero estas empresas todavía tienen muchas deudas. Más de 100 quiebras ocurrieron en el año 2015. Es la primera vez que se ha superado la cifra de 2 dígitos después de la recesión. La mayoría de estas empresas se encontraban en el sector de gas y energético. En el año 2015, el dólar estadounidense ha seguido aumentando su valor, sobre todo en países como Brasil, y ha sido más difícil pagar las deudas emitidas. Los inversores no pueden sacar su dinero de los países emergentes, y el dinero ha salido de los países a un ritmo mucho más rápido que durante la crisis global de 2008-2009. $1 billón estadounidenses se han retirado desde julio 2014, que es el doble de la cantidad que sucedió durante la recesión en 2008. También los bancos van a perder dinero, y los préstamos que han emitido. Se ha comentado que se ha apartado más dinero para aguantar y superar estas quiebras, y se tendrá que reservar un 15% adicional para soportar estos préstamos que no se van a pagar, sobre todo en el sector de gas y petróleo. Nuevos proyectos sobre la mesa con un valor de 1,5 billones están en riesgo por la caída de precios, y estos proyectos no se van a realizar porque el precio del barril ha bajado a menos de $50.
También se han pospuesto algunos proyectos, las inversiones también bajaron 220.000 millones y otros proyectos de inversión se eliminaron. Société Générale piensa que el precio del barril puede subir a $51, aunque parece muy poco probable que se recupere ese precio en los próximos años. Esto es una indicación de lo mucho que el esquiste ha cambiado el panorama. También el precio del oro ha bajado por debajo de los precios que ha tenido en los últimos 5 años y anteriormente valía $1.800 por onza, ahora ha bajado 1.100. También ha bajado la minería de un 25%. Esto lo ha producido la venta y también la demanda china ha bajado. En el año 2016 tenemos que preguntarnos cómo de fuerte y resistente será la economía estadounidense y cómo va a mostrar liderazgo a la hora de abordar temas internacionales y participar en conflictos internacionales. La política de expansión monetaria responde a la crisis del 2008 y le permite a Estados Unidos evitar el colapso del sector financiero. Aún así, los problemas sociales siguen existiendo en diferentes partes del mundo. La confianza de los consumidores, la creación de empleo y la capacidad de innovación también depende de la interdependencia de la economía global. Pero, por supuesto, las dos preguntas más importantes que nos hacemos en el año 2016 están relacionadas con las elecciones en Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Parece que la incertidumbre es inevitable. El mundo se encuentra en punto de inflexión mientras vive unos cambios acelerados. Al mismo tiempo, las fuerzas del pasado no van a desaparecer y las fuerzas del futuro todavía no han cobrado vida. Nos encontramos, por lo tanto, en un limbo, al igual que otras generaciones del pasado que han vivido periodos de transformación histórica. Entonces, nosotros podemos identificarnos con las palabras sabias de Charles Dickens, que escribió hace más de 150 años en la primera frase de su obra, Un cuento de dos ciudades, y dijo que era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría y era la época de creencias, de incredulidad, era la temporada de luz, de oscuridad, era la primavera de esperanza y el invierno de la desesperanza. Teníamos todo y nada, todos íbamos al cielo o íbamos al infierno. En resumen, el periodo era tan parecido al presente que algunas de las autoridades insistieron que solo se podía comparar con lo demás. Gracias.